Capítulo 10, parte 3, la masonería pública. Los siguientes hechos serán puntuales y desarrollados en diferentes partes del mundo como si fueran coordinados, pero que pocas veces se narra por completo, ya que cuando estudiamos historia conocemos estos hechos como las independencias de las monarquías, especificándose en cada país, desarrollando poco la influencia generacional formativa de las familias y más tarde las relaciones en gremios, que más tarde se verían como reuniones de estudios universitarios hasta que se hace oficial el inicio de un nuevo orden mundial desarrollados entre el 1700 DC a la 1992 DC, duplicando un resultado obtenido y la sencilla fase de espera de la duplicación y adaptación de este sistema a la cultura de la mayoría de los ciudadanos. Aunque suene demasiado grande, en este libro podrás conocer una de las probabilidades más reales de este plan, liderada por un grupo basadas en hechos históricos que han cambiado el mundo en los últimos 500 años hacia un sencillo objetivo descrito en la Biblia de 2 en 2 para expandirse y reúnanse 2 o más para crear. Las monarquías de Inglaterra, Escocia e Irlanda se unirán finalmente hasta nuestros días. Desde 1714 DC se logra realizar la unión de estos tres países, creando el Reino Unido bajo una monarquía absoluta hasta hoy en día, con el reinado de la reina Isabel II de Reino Unido, de quien recordamos es miembro soberano de la Orden de Cardo, teorizada miembro de la masonería inglesa y escocesa debido a algunos saludos, señales y algunos pocos testigos que se han atrevido a hablar sobre el hermetismo de esta familia. Cuando estudiamos a los predecesores de la reina nos encontramos con lo siguiente. Jorge VI, predecesor directo de la reina Isabel II. Ascendió al trono tras la abdicación de su hermano, Eduardo VIII, quien deseaba casarse con una plebeya estadounidense, Wallis Simpson, el 11 de diciembre de 1936 DC, quien era miembro de la alta sociedad americana y la cual, gracias a su hermetismo de su vida privada, derivó en muchas suposiciones hacia esta pareja. Fue emperador de la India, participó como oficial de un buque durante la Primera Guerra Mundial. Tras la independencia de la India, la separación de Irlanda como un país independiente en 1922 DC, la independencia de Pakistán y la guerra contra la Alemania nazi fueron algunos de los hitos de su reinado hasta el 6 de febrero del 1952 DC, cuando fallece de una trombosis coronaria mientras dormía. Eduardo VIII asume el trono adjudicado por su padre Jorge V el 11 de diciembre del 1936 DC. El rey Jorge V vivió preocupado el estilo de vida juvenil, mujeriego y rebelde de Eduardo, por lo cual incluso llegó a mencionar que esperaba no tuviera hijos para que su hijo menor Albert, Jorge VI, pudiera tener el trono. Luego de que haya adjudicado la corona a Jorge V, junto a su esposa mantuvieron simpatías hacia la Alemania nazi, incluso llegaron a reunirse con el mismo Adolf Hitler en Obersalzberg, la cual fue publicitado por los medios de comunicación mostrándole incluso haciendo saludos fascistas. Su primo, quien era amigo de Jorge V, creía que Eduardo apoyaba a los nazis porque estaba en contra del comunismo. Jorge V, tras la muerte de su padre Eduardo VII el 6 de mayo del 1910 con quien tenía una estrecha relación de padre, amigo y compañero, se convirtió en rey. Su coronación fue realizada en Londres el 22 de junio de 1911 DC en la abadía de Westminster, la cual era conocida como la capilla de Eduardo VII y que es la sede de la Orden del Baño, fundada el 18 de mayo de 1725 DC, quien actualmente su gran maestro es nada menos que el hijo de la reina Isabel II, el príncipe Carlos. Murió el 20 de enero del 1936 DC en su cama tras una inyección mortal aplicada en la noche debido, según el doctor de la familia real Lord Dawson de Penn, la bronquitis. El rey agonizaba, por lo cual decidió aplicar la inyección para que su muerte fuera anunciada en el diario The Times y no en cualquier diario, ya que el rey merecía estos reconocimientos y detalles. Era miembro de la Orden de la Jarretera desde el 4 de agosto del 1884 DC, de la Orden del Cardo desde el 5 de julio de 1893 DC, de la Orden de San Patricio desde el 20 de agosto de 1897 DC, de la Orden de la Estrella de la India desde el 28 de septiembre de 1905 DC, de la Orden de San Miguel y San Jorge desde el 9 de marzo de 1901 DC, de la Orden del Imperio de la India desde el 28 de septiembre de 1905 DC, de la Real Orden Victoriana desde el 30 de junio de 1897 DC, de la Orden de Servicio Imperial desde el 30 de marzo de 1903 DC y de la Real Cadena Victoriana desde 1902 DC. Eduardo VII, tras la muerte de su madre la reina Victoria, quien durante su educación y previamente a su matrimonio fue impulsado por la reina a viajar y conocer diferentes culturas, aprendiendo en las mejores instituciones. Antes de casarse ella le envió a una gira por Egipto, Jerusalén, Damasco, Antigua Babilonia y Sumeria,
Beirut y Constantinopla. Miembro de la Orden de la Jarretera desde el 9 de noviembre de 1858 DC, de la Orden del Cardo desde el 24 de mayo de 1867 DC, de la Orden de San Patricio y de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación desde el 29 de febrero de 1859 DC. Victoria, primera emperatriz de la India desde el 01 de enero de 1877. Hereda la corona de su tío Guillermo IV tras su muerte el 20 de junio de 1837. Fue miembro de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa desde el 21 de diciembre de 1833. Fue la primera reina en contratar, a pesar de las opiniones y comentarios que ella consideraba racistas, a 2 indios musulmanes quienes le enseñaron a hablar hindi, uno de los idiomas de India, y Urdu, idioma pakistaní. Fue una de las reinas con más tiempo en el trono, siendo su reinado hasta su fallecimiento causado por la edad, las cataratas y el reumatismo en las piernas, dejando en su diario parte del proceso de cómo se fue debilitando hasta el 22 de enero de 1901 DC, falleciendo a los 64 años de su reinado. El hecho que deseo mostrar al exponer algunos detalles de los últimos reyes de Inglaterra es que son miembros activos de las órdenes que tuvieron una estrecha relación con la Orden del Temple y la demostración de la gran expansión de la idea de crear órdenes o gremios que mantenían ocupado el nombre de logias durante la Edad Media y el Renacimiento a los lugares donde se reunían en primera instancia a descansar y comer, en el caso de los constructores, para alojar los clérigos y caballeros cercanos a las iglesias o capillas, en Reino Unido, y más tarde eras cafeterías donde sus miembros se reunían a conversar sobre los temas controversiales de momento en temas políticos, sociales, económicos, militares, etc. En donde las agrupaciones que comenzaban a armarse comúnmente terminaban en separación a medida que el grupo crecía por la infinita creación de la polaridad para comprender la realidad del ser humano. Con esto me refiero a que en la historia siempre habrán 3 tipos de personas: las que apoyan al primero que tiene una idea, las que apoyan al opositor de la idea y las que saben poco de la idea pero se dejan guiar por la habilidad oratoria de quien les hable más enriquecedora, motivadora o comprensivamente de acuerdo a las circunstancias, ya sea para cualquiera de los bandos. Y ahí finalmente hemos llegado al momento hito de la masonería, donde el 24 de junio de 1717 DC en Londres se fundó la Gran Logia Masónica de Londres. Esta gran logia representaba la unión de 4 logias inglesas de otras que había que decidieron celebrar una reunión en búsqueda de compartir los beneficios y conocimientos mediante una colaboración de los socios que ayudaban a sus miembros en momentos de crisis económica, ya que en estos tiempos no se contaba con una estrategia de jubilación o de salud. La mayoría de primeros miembros fueron socios de estas logias o café de pensadores, similar a los libertinos, la Royal Society, etc. Estos cafés o logias eran la formalización de los gremios de constructores, por cual su origen es humilde hablando económicamente y su principal propósito era ayudarse entre sí. Y conocimientos debido a compartir sus conocimientos herméticos de construcción, ya que para ellos era la fórmula secreta de su construcción, por lo cual desde que William Shaw en Escocia tienen una organización que separa a los miembros en 3 niveles de reconocimiento sin jamás perder la igualdad entre todos: aprendiz, oficio/oficial y maestro, siendo su primer gran maestro Anthony Seillar y sirviendo más tarde como guardián superior bajo John Filas de Saguilier, de quien un poco más adelante hablaremos. Durante los próximos 20 años su éxito será abrumador, expandiéndose rápidamente principalmente mediante la unión de otras logias gracias a ofrecer una forma de resguardo para constructores, pero creando que integraran diversos filósofos, científicos, artistas, entre otras personas, buscando un lugar donde expresar sus ideas y poder desarrollarlas. Y como hemos visto en la historia del Renacimiento, se fueron integrando miembros que tenían conocimientos de ciencias, alquimia, esotéricos, etc. Ya que la única regla era ser creyente en una divinidad que simbolice el todo, ellos le llamaron el gran arquitecto, y gracias al eslogan de crear a mejores ciudadanos, y sus principios basados en las sagradas escrituras de la Biblia. Pero en 1736 DC el Papa les persigue por acusación de herejía y requisando todos los bienes y propiedades de los miembros demostrados. El mismo año se comienza a construir la primera gran logia debido a que la cantidad de miembros que estaba ingresando superaba la capacidad de sus logias o café iniciales. En 1738 DC el Papa emite una bula que mencionaba que todo cristiano que se involucrara en la orden sería perseguido por la Santa Inquisición, por lo cual esto creo que aquellos que no se encontraban en la búsqueda de conocer, desarrollar y crear, la gran mayoría,
solo por miedo a ser perseguidos se mantuvieran en la ignorancia, y si te encontrabas con ellos era mejor acusarles que escucharlos siquiera, pues otro podría mirarte y acusarte de cómplice. Pero un par de años antes, se había integrado como miembro Sion de Saguilier, quien era hijo de un pastor protestante que había huido de Francia hacia Inglaterra debido a la persecución por parte de la Iglesia, pero el detalle importante es que era miembro de la Royal Society, fue un divulgador de los experimentos de Isaac Newton, miembro destacado de la sociedad, también llegando al puesto más alto de reconocimiento en ella. Ya siendo miembro hermano de la logia masónica de Saguilier, motivará la integración de los miembros de la Royal Society, que se componía principalmente de burgueses, nobles y científicos que integraron una red de contactos, conocimientos antiguos, idiomas y por sobre todo capital. Destacó que este ejemplo es especial para darnos cuenta de una verdad que confunde a muchos hoy en día. Ser miembro de la masonería no excluye que seas parte de los Rosacruces, Iglesia Católica, gnosticismo, científico en búsqueda de explicación o filósofos en búsqueda de palabras que muestren la verdad. Podría ser miembro de la Royal Society y no ser masón, como ser masón y no ser miembro de la Royal Society. Y como veremos, durante los próximos 250 años el nacimiento de muchos grupos derivados o relacionados con otros nombres, con propósitos más pequeños, más nacionales e incluso mundiales, en búsqueda de personas que desean aprender con esas palabras o forma filosófica, o como otros dicen, donde más te haga sentido o vibración. Pero a medida que avanzas irás descubriendo nuevos caminos que te condujeran a ellos finamente, irás escalando mediante sus demostraciones y resultados, o bien podrás acceder mediante la herencia de haberte criado en este entorno, quizás hasta sin darte cuenta. De Saguilier, adicionalmente de influir en el ingreso de la sociedad de miembros de la Royal Society, también influyó en dos hitos importantes para los masones. Durante un viaje realizado en julio de 1721 desde a Escocia, conoció la Mary S. Chapel o Capilla de Mary, la cual era más antigua que la Gran Logia en Escocia bajo las constituciones de Chow, las cuales hablamos anteriormente se había realizado para organizar los gremios de constructores de la época, y la cual contenía muchos símbolos masónicos en la construcción, y dejando registro de su visita presentándose como miembro de la Royal Society y maestro de la Gran Logia Masónica de Inglaterra. Posterior a una entrevista con los maestros de la logia escocesa, este se identificó como hermano, verificando que existían logias, gremios o agrupaciones con los mismos o derivados de estos conocimientos, los cuales desde estas constituciones se incorporaron saludos y señas que permitirían identificarse entre sí. Algunos dicen que la encontró por casualidad y otros dicen que le informaron de ella. Sin importar en este caso cómo fuese, de Saguilier se entrevistó con los miembros de esta logia, descubriendo más piezas del puzzle que al parecer se había desarmado con el tiempo y la dispersión de los lugares. Finalmente, al regresar a Edimburgo, contrata al pastor escocés James Anderson, quien se dedicaba a realizar árboles genealógicos para la nobleza, y le solicita que realice una genealogía de los miembros masones, lo cual se realizó hasta llegar a los descendientes de Adán y Eva, debido al argumento de que Abraham también era un gran sabio de la época y que conoció los misteriosos conocimientos del antiguo Egipto, creando una atmósfera de antigüedad mayor a la establecida por los gremios. Relacionándolo a personajes templarios y en parte la historia contada en este libro, pero desde un punto de vista netamente aristocrático y sanguíneo para obtener influencia política y social. En 1723 DC Andrés realizó con mucho detalle esta genealogía y la expuso ante la Gran Logia, creando un cambio en la hermandad, pasando de ser una orden masónica operativa a especulativa, comenzando a integrarse el libre pensamiento oficialmente y creando pautas de deberes, reglamentos, cantos, conducto, sentido y significado de pertenecer a la asociación. En 1728 DC en Francia se crea una logia, por ahí sí hay decirlo, opositora, no debido a contradecirse, sino más bien las logias inglesas aceptaban católicos y protestantes, evangélicos, principalmente, pero en Francia consideraban que las creencias no debían ser una exclusión para un centro de libre pensamiento, dando origen a los que más tarde se conocería como la masonería ortodoxa en Inglaterra y la de corriente liberal en Francia. En 1736 DC se terminó de construir la primera gran logia de los masones libres, creando una atmósfera de conciliación debido a la amplia aceptación de pensamientos, lo cual fue muy atractivo en la época debido a la opresión que se ejercía mediante las monarquías y la Iglesia Católica. En adelante y rápidamente se comenzaron a unir las logias que se identificaban como hermanos, y en el camino a miembros de otras órdenes, gremios o agrupaciones como los Rosacruces también serían invitados a formar parte de este nuevo grupo sin necesidad ni requisito de abandonar el anterior. Solo se pedía y exigía hermetismo total con las enseñanzas, debido a que era muy probable que la vida personal y de los miembros hermanos estuviera en riesgo de ser perseguidos, ya que en varios libros y
Algunas prácticas se usaban signos considerados paganos para la época, hoy muchos de ellos son hechos científicos o parte de la cultura medio oriental como cábala judía y de India como los centrochakras. En 1741 D.C. Desaguiliers recibe la medalla de Capli entregada por la Royal Society por sus descubrimientos sobre las propiedades de la electricidad. Investigación que más tarde continuarán, con o sin verificar su integración a la sociedad masónica o mediante alguna orden con otros nombres donde pudieran encontrarse con miembros que les podrían invitar, reconocidos científicos como André Marie Ampère, James Maxwell, Michael Faraday, Charles Darwin, Robert Hooke, Benjamin Franklin, Isaac Newton, Sigmund Freud, Stephen Hawking, Elon Musk e incluso Albert Einstein, quien también fue miembro de Royal Society por cierto, lo cual nuevamente destacó. Y es clave para comprender de la confusión que se han creado debido a la ignorancia causada por la educación enfocada en cultura pero no en formación de filosofía de la historia y por falta de comprensión de todos estos hechos históricos debido a que quienes han contado la historia desean contar su versión de los hechos. En 1820 D.C. un exmiembro de los masones les amenaza públicamente de revelar sus secretos y rituales, pero días más tarde desapareció y considerándose, dado los avances de la época, que era un cadáver que se encontró en un río con lo cual los rumores sobre que miembros de la masonería le había asesinado. Rumores que cierto o no, según lo que hemos aprendido de estas agrupaciones es que se encuentra libre de actuar como desees mientras sea en pro de la sociedad y sin poner en riesgo a la sociedad se considera personalmente, más tarde argumentando los hechos que le llevaron a realizar el acto, podrían ser considerados medio de protección para un bien mayor. Por otro lado, sembró la duda entre los mismos miembros provocando que a pesar de que cada logia cumplía con las mismas reglas su enfoque comenzó a variar y desvirtuarse en algunas personas. Toda persona o grupo de ellas tiene ciclos en su vida, y probablemente la vida misma sea parte de uno mayor. Pero en la historia podemos ver cómo el ciclo de división y unión se presentó tanto en la religión, como en las gobernaturas, familias, etc. Incluso en la Biblia podemos ver cómo una familia a medida crece se divide e incluso se pelean entre ellas. En India esto le ha llamado karma y Mara, Satán, es quien te mantiene en esta rueda causada por la ilusión de sus pensamientos y emociones nacidas del ego. Otros lo explicaron como etapas del espíritu, siendo la etapa de hierro en la cual vivimos, durante el Edén estuvimos en la época dorada y luego de Noé en la de plata creando que en todas las culturas supieran que en esta época posterior al año 2000 iniciaría la ascensión de este ciclo hacia la de plata y oro nuevamente. Incluso muchos estudiantes de alquimia creen que las fórmulas alquímicas son fórmulas ocultadas para otros en donde los elementos son emociones y actitudes que logran pulir el espíritu desde su estado de mercurio u otro elemento hacia estado de oro, dorada o iluminación la cual hemos conocido como el estado del ser humano donde su espíritu está en plena conexión con Dios para manifestarle en la tierra y con el nombre de Cristo o Buda. Un par de años más tarde, otros exmiembros de la masonería, esta vez expulsado por plagio de los libros, nuevamente demostrándose la desvirtualización de los conocimientos, les acusó públicamente de realizar conspiraciones mediante amenazas, sobornos, asesinatos y de realizar ritos satánicos. Semanas más tarde públicamente mencionó que había sido una broma debido al resentimiento del momento, pero retractándose de los dichos. Pero el daño estaba hecho, este tiempo fue suficiente para sumarse y crear el renombre de ser posibles creadores de conspiraciones entre los países. Efectivamente estos hechos se verifican al revisar a los líderes de las independencias de la gran mayoría de los países en América derrocando a las monarquías en tierras extranjeras y pudiendo influir en la constitución de los países independientes y establecerse como sede en este nuevo lugar donde poder influenciar con sus ideas y dado que la cultura era la misma solo era la historia la que debía contarse por lo cual al pasar de los años cada país se concentró principalmente en crear un sentimiento de nacionalidad mediante las escuelas que al comienzo seguían siendo para los menos adinerados por medio de la Iglesia y quienes tenían mayor poder económico se les enviaba a estudiar al extranjero a países como Francia, España, Inglaterra y el nuevo país libre, creyente en Dios y donde los sueños podían realizarse, Estados Unidos de América. En Chile específicamente durante la conquista los mapuches capturaron a un español a quien mantuvieron con vida y les enseñaron parte de su cultura. Cuando este regresó escribió un libro contando sobre esta cultura y lo violentos que se encontraban siendo los españoles. En 1812 D.C. en Londres se fundó la Logia Lautarina la cual se expandió por Argentina y Chile apoyando la independencia de estos países siendo algunos de sus miembros Manuel Belgrano, Bernardo O'Higgins, Ramón Freire, José de San Martín y Simón Bolívar,
siendo estos últimos dos los líderes de la independencia del centro y sur del Pacífico, promoviendo el llamado sueño bolivariano, que siguiendo un ideal similar a los estados que se unieron en el norte, la idea era unir a los territorios del sur. Más tarde, en 1827, DC tomó el nombre de Filantropía Chilena, siendo su maestro el almirante Blanco Encalada. Ya para el 1862 DC existían logias en Concepción, Copiapó, Valparaíso y Santiago, declarándose independientes de la Gran Logia Liberal de Francia, quien les había estado apoyando y subordinando anteriormente. En muchos países, al estudiar sus historias, veremos a destacados maestros de la masonería fueron los líderes de la independencia de los países, pero ahí en cada una posterior a la independencia se crearon las guerras civiles, ya sea por otras órdenes contrarias o de la misma masonería, en donde se enfrentaban los liberales contra los conservadores, otro nombre para ortodoxos, pero en la política. En algunos casos llegando a golpes militares y naciendo las dictaduras. En Chile fue Augusto Pinochet, en Alemania fue Adolf Hitler y en Venezuela aún continúa, por dar algunos ejemplos. Salvador Allende era un reconocido miembro masón y también socialista, lo cual era en cierta forma contradictorio para la masonería de inclinación liberal, debido a que el socialismo era contrario al capitalismo, lo cual son bases necesarias para estas dos inclinaciones desde la época templaria. Llevándonos a Chile hasta 1990, cuando dejó el mando y comenzó la democracia en este país. Historias similares existieron en todo el mundo, más o menos influyentes a nivel mundial, como fue el caso de Hitler y la Segunda Guerra Mundial. Pero retomando las dos líneas que nos preocupan, ya que como les expliqué brevemente en el párrafo anterior, los países centro y sudamericanos tendrían una clara influencia de los Estados Unidos y las logias masónicas francesas, pero en medio de este caos, y la aparente separación de dos corrientes filosóficas masónicas, como hemos explicado, la polaridad debe existir cuando hay unidad, por lo cual, a pesar de ser diferentes, ambas simbolizaban el capitalismo, el uso de los préstamos, la creación de sociedades anónimas, vigentes desde el descubrimiento de América para realizar expediciones a América sin necesidad de arriesgar los bienes personales, y con el comienzo de la época industrial surge el socialismo, el cual se expande principalmente por Rusia y China, debido a que principalmente en estos lugares la Iglesia Católica no se encontraba tan presente y por ende sería más fácil de influenciar como una modernización de su sistema socioeconómico mediante ideas sociales de los medios de producción. La autogestión de empresas por parte de los trabajadores con mejores retribuciones, proponiendo que si cada ciudadano trabajara para su país y su empleador, este debería regresarle con estabilidad, seguridad y mejores condiciones. Esto fue conocido como socialismo utópico, siendo su fundador Henry de Saint-Simon, quien fue un activo soldado desde los 17 años a favor de la independencia de Estados Unidos y realizó sus publicaciones entre 1814 DC y 1825 DC. Más tarde Karl Marx promoverá estos ideales de socialismo explicado en sus palabras más impositivas y con la esperanza en que en medio de esta sociedad utópica surgiría un ciudadano ejemplar que se dedicaría a trabajar por su nación y la prosperidad de sus compañeros de país, luego promovido como comunismo en la futura Rusia y terminando en nuestros tiempos considerado por gran parte de los ciudadanos chinos como una especie de religión esperando a su Mesías, formando la misma venda en los ojos que había creado la Iglesia frente a sus seguidores. La espera de un ser iluminado en oposición a la corriente que aspira a desarrollar al ser iluminado en cada persona que lo desee, y siendo hasta hoy la oposición del capitalismo, en donde su pilar fundamental fue Estados Unidos y la fe en los ciudadanos como reemplazo de la fe en intérpretes de Dios como la Iglesia Católica. Entre 1750 DC y el 1840 DC ocurre una explosión de conocimiento puesto en práctica. A este periodo lo conocemos como la Revolución Industrial y tiene origen en Inglaterra ya en estas fechas como Gran Bretaña. Durante este periodo el principal propósito será ganar tiempo de comunicación, producción y aumentar la velocidad de desplazarse con gran cantidad de objetos, creando inventos en el área textil, economía industrial, transporte de grandes cantidades de mercadería, como el ferrocarril y el vapor a vapor, mejora de caminos para las carretas. Pero cuando analizamos cómo ocurrió nos damos cuenta que todo comenzó que al ocurrir el proletariado comenzó a crear dentro de la clase campesina y obrera un sector que tenía mayor cantidad de tierras y por ende de producción, que comenzaron a utilizar los inventos industriales para mejorar calidad y productividad, que más tarde aprovecharan los burgueses para comenzar a enriquecerse más nuevamente. Con el pasar de los siglos en la mayoría de los países capitalistas existen tres tipos de clases sociales. Finalmente había un gran grupo de trabajadores mal pagados o con malos tratos, era una nueva esclavitud, pero en donde se trabajaba por dinero para sobrevivir con esperanza de ser propietario, sueño que hasta hoy se transmite, tener la casa propia,
Esta situación llevó a que surgieran las ideas de socialistas utópicos y más tarde el socialismo científico con Karl Marx buscando mejores condiciones laborales, pero dado la forma de enfocar y explicar su idea terminó por no ser aceptada por la Iglesia y mucho menos por la nobleza y burguesía, expandiéndose hacia Rusia y China. Por otro lado, buscando similares objetivos estalla, pero desde la visión capitalista, la Revolución Francesa en 1789 DC, donde adicionalmente se comenzó a buscar un cambio en la forma de gobernar y continuado con las ideas de democracia que se comenzaran a implantar en Estados Unidos tras su independencia en 1776 DC con la ayuda del mismo reino francés. Pareciese que les hubieran influenciado, pero en realidad al conocer la independencia de Estados Unidos uniremos los intereses compartidos y los personajes masónicos que influenciaron en todo este proceso. Estados Unidos comenzó su proceso de independencia tras la Guerra de los 7 Años que Inglaterra mantuvo con Francia por los territorios de América del Norte, que finalizaron con el acuerdo donde principalmente Canadá sería de Francia y las 13 colonias, que más tarde conformarían a los 13 estados, serían de Inglaterra. Lamentablemente, como toda guerra, Inglaterra quedó muy endeudada, por lo cual realizó un aumento de impuestos a los colonos de forma gradual. En 1764 DC se incorporó el impuesto al azúcar, en 1765 DC el impuesto del timbre y en 1767 DC la ley de Townshend, que sumaba los impuestos a las importaciones. Para mantener el control y realizar la mayor cantidad de cobros posible, la corona inglesa autorizó el allanamiento e incautación de bienes de aquellos sospechosos de evasión de impuestos. Estrategia muy parecida a la Santa Inquisición, pero ahora buscando bienes. Durante los próximos años se creó una asociación de patriotas llamada Los Hijos de la Libertad, liderada por el comerciante John Hancock y el intelectual Samuel Adams, luchando por los derechos de los colonos y con el eslogan "No hay tributación sin representación". En 1770 DC, ocurre durante un levantamiento de los colonos, la masacre de Boston, donde murieron 5 colonos a sangre fría. Este hecho se repitió también en muchos de los países y causando que los colonos se rebelaran contra la corona opresora, como si fuera un intento, repitiendo la historia y dejando que el pueblo busque la adaptación que les mantenga tranquilos, causando las diferentes formas de gobierno en cada país, la cual se separa en 2 oposiciones principalmente que cambian de nombre. Este hecho causó que el rey Jorge III eliminara los impuestos, dejando únicamente el impuesto del té, pero que en 1773 DC a la Compañía Británica de las Indias Orientales se le eximió de este impuesto, creando una baja de precios que impide la competencia de parte de colonos importadores, lo cual durante un evento llamado Boston Tea Party algunos miembros se disfrazaron de indios Mohawks y tiraron el cargamento recién llegado de té al río, creando como contrarrespuesta en 1774 DC la implementación de un estado de excepción impuesta por la corona, que a su vez provocó que en cada colonia tomaran un representante para realizar una reunión en Filadelfia entre estos 13 representantes, excepto Georgia. Desde esta reunión comienzan a aparecer los padres fundadores de los Estados Unidos de América, entre ellos George Washington, John Adams, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. En 1776 DC se firma la Declaración de Independencia de parte de los estados hacia la corona, pero por supuesto, e igual que en todos los países americanos, esta fue rechazada, pero fue intentada. No fue hasta 1783 DC cuando finalmente Inglaterra acepta y reconoce a independencia de los Estados Unidos de América, incorporando un sistema de gobierno legislativo bicameral, lo cual significa que habría un presidente y un poder judicial vitalicia, que será la base para los demás países americanos también, o al menos los no influenciados por el pensamiento comunista. Durante el proceso de independencia de las colonias, estas recibieron el apoyo de Francia mediante el Marqués de Lafayette, quien durante 1780 DC y 1781 DC fue participante activo de la Sociedad Filosófica Estadounidense, fundada en 1743 DC por Benjamin Franklin, en donde se continúa la misma idea de los gremios, agrupaciones, logias o sociedades, creando un lugar para realizar debates científicos, publicaciones, creación de bibliotecas, etc. Llevando ese espíritu a Francia cuando se formaliza como maestro de una logia adjunta a la Gran Logia de Francia, la cual es sede revolucionaria en 1789 DC durante la Revolución Francesa. Durante toda esta situación las logias masónicas estaban muy activas, sobre todo porque George Washington, Benjamin Franklin, John Hancock, Joseph Hughes, William Hooper, Robert Paine, William Whipple y George Walton eran miembros masónicos participantes de los congresos de la Asociación Continental y firmantes de la Declaración de Independencia y Constitución, mientras iban creando e influyendo en muchas obras sociales que producían grandes sumas de dinero gracias a saber utilizar el capitalismo.
Un integrante de las logias, Albert Pike, quien nació el 29 de diciembre de 1809 DC en Estados Unidos, logró en 1859 DC alcanzar el grado de soberano gran maestro y comendador, quien unió nuevamente a las logias masónicas bajo el argumento de filantropía y moralidad, con fuertes inclinaciones contra los nazis y el comunismo, creando una nueva orientación para la gran mayoría de las logias, pero debido a algunas de sus exposiciones como la aceptación y aclaración, que más atrás vimos, sobre el significado de Lucifer y Baphomet, considerándose para algunos aún como satánicos por las creencias protestantes o católicas, se mantuvo una separación sobre las influencias de cada logia de acuerdo a sus creencias y o influencia liberal u ortodoxa, sin considerar aquellas que no se unieron. Un claro ejemplo de lo que ocurrió a nivel mundial, pero que es popular hoy en día, es que en Estados Unidos existen muchas sociedades secretas y sobre todo en Washington, D.C. Hoy en día una de las más conocidas es la que se ubica en la Universidad de Yale en New Haven, Estados Unidos, llamadas Calibones o Calaveras y Huesos, donde públicamente la gran mayoría de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos desde 1990 DC, sin importar su partido político, son miembros de esta sociedad, por lo cual se pueden encontrar algunas fotos de ellos compartiendo en situaciones sociales o incluso en rituales, pues mantienen la capacidad de conversar a pesar de ser opositores. Pues existe algo más grande que les une. Para terminar el capítulo sobre la masonería analizaremos brevemente su influencia en la Revolución Francesa, pero antes recordemos el panorama general. Se encontraban presentes en toda Europa y Gran Bretaña a pesar de la oposición del Papa, se había involucrado con los medios científicos, miembros de la nobleza, burguesía e incluso a los mismos reyes, había unido fuerzas con grupos como los Rosacruces y la Cábala judía. También se expandió por América completamente. Y hacia el oriente también se había expandido principalmente por Rusia antes de que el comunismo les persiguiera, pero como hemos visto, el mismo comunismo o socialismo había tenido origen en la Royal Society, en donde los masones tenían una gran participación a nivel de influencia y no por la cantidad de miembros, siendo Isaac Newton hasta 1727 DC el presidente de la sociedad. La Revolución Francesa nos unirá y llevará a comprender el origen de los Iluminados de Baviera o Illuminati. La revolución comienza primeramente gracias al periodo llamado Ilustración, donde sus principales exponentes, derivados de René de Descartes, como vemos, toda gran idea será dividida o desmembrada para comprenderlas en profundidad o profesionalizarla, fueron Francois Maria Rouet, más conocido como Voltaire, quien era un gnóstico miembro de la Royal Society, y a la masonería, quien promovió ideales de igualdad y tolerancia basados en ideas como no estoy de acuerdo contigo, pero moriría por tú. Derecho a expresarla, pero que cada persona tenía era su propio mal en sí mismo, comenzando la rama de la lucha por la libre expresión. Por otro lado, tenemos Jean-Jacques Rousseau, quien fue protestante miembro de la masonería y promovió la idea de que el hombre se desarrolla durante la niñez, por lo cual se debía enfocar la educación y formación de un buen ciudadano mediante la formación hasta la adolescencia. Su argumento principal fue que el ser humano se movía por instintos, confirmando por la neurociencia en la actualidad, dado que era un animal como cualquier otro inserto en medio natural con la capacidad particular de razonar y pensar. Por ende, la persona se encuentra entre lo natural y la civilización buscando el equilibrio. En cada uno de nosotros existe ese adversario que corrompe mediante la propiedad privada y el porcentaje de trabajo que realiza buscando trabajar menos a costa de otros para disfrute de lujos excesivos. Por lo cual la solución era que este animal instintivo tentado por el adversario podía corromperse en cualquier momento, dando origen a lo que denominó contrato social, donde se debía equilibrar entre la formación de un Estado en conjunto y conservar la libertad de todos. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, quien fue católico, casualmente las tres creencias principales de Europa, interpretando a Descartes, miembro de la Royal Society desde 1729 DC, influyó y participó de la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y miembro de la masonería. Su corriente filosófica pareciese ser más inclinada hacia la monarquía debido a que no buscaba destituir a la monarquía sino que separar sus poderes en legislativo, parlamento, judicial, tribunales, y ejecutivo, gobierno. Hoy día explicaría a una élite que gobierna detrás de estos tres poderes, los cuales se supone son elegidos por el pueblo y por los mismos representantes al ser elegidos. De acuerdo a sus obras decía que cada pueblo debía tener una forma de administración de gobierno que debía adaptarse al pueblo de acuerdo a su carácter, historia y situación geográfica, lo cual es exactamente lo que tenemos en estos momentos como sistema, el cual sabemos nuestros representantes han realizado acuerdos para unirse en grupos más grandes como es el sueño bolivariano, la Unión Europea,
los Estados Unidos entre otros más que detallaremos más adelante. Para comprender y narrar bien esta parte hay que comprender que en Francia en este momento existían 3 estados: la Iglesia, que recibía el diezmo del pueblo, se encontraba exento de impuestos y encargada de la educación de los jóvenes; la nobleza, que principalmente era dueños de tierras que mantenían trabajadores en sus terrenos quienes les pagaban una comisión por la producción, el arriendo de forma porcentual, y exento de impuestos; y finalmente los burgueses, que eran principalmente campesinos. Banqueros, comerciantes y trabajadores que realizaban los peores trabajos, no tenían derechos ni representación y pagaban todos los impuestos. Como vemos, para las personas con dinero que se sentían reprimidas en una sociedad donde las logias ofrecían refugio para buscar soluciones a ese malestar, deben haber sido muy atractivas. Adicionalmente, dentro y fuera de las logias, las 3 corrientes filosóficas se sabe que se reunían en casas de personas adineradas que estaban de acuerdo con estos ideales. La mayoría no era parte de la nobleza debido a que debían permanecer ocultos para crear estos cambios, pero un suceso marcó el estallido social. Al igual que en octubre de 2019 DC en diferentes partes del mundo, el pueblo se estaba quejando de la explotación laboral, las condiciones laborales y principalmente algo básico de cada persona: la comida. Francia pasaba por momentos de crisis derivado de las guerras con Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia e Irlanda Unidas, por lo cual quienes más recibieron el impacto fueron la clase burguesa y así como los colonos en América. Y explotó de la misma forma que en varios países en 2019, y en Chile particularmente fue notorio, con una frase que ridiculizaba, satirizaba y o desvalorizaba la petición del pueblo, en este caso en Francia tras una protesta frente al Palacio de Versalles. La reina María Antonieta de Austria, esposa del rey de Francia Luis XVI, quien ya se había ganado la antipatía del pueblo por sus derroches durante la crisis económica y por su forma autoritaria de ser, también comenzaba a ganársela de parte de la nobleza. Se hizo correr el rumor de que durante esta marcha del hambre por falta de trigo y harina ella respondió que coman pasteles, lo cual enfureció a la burguesía. Según Rousseau, esta frase sería un derivado de una frase de su madre María Teresa de Austria. Sin importar la veracidad del hecho, es que un rumor en medio de la furia provocó que la gente lo creyera como una verdad. En 1788 DC el rey Luis XVI convocó a un parlamento donde por primera vez los estados se encontraban equilibrados. Había 1.200 diputados, de los cuales 600 eran burgueses. Se buscó definir si las votaciones debían ser por estado o por cabeza. Lógicamente por estado le era conveniente al rey, pero luego de que algunos burgueses expusieran algunos puntos, la balanza se desequilibró, obteniendo que 2 nobles y 149 miembros de la Iglesia votaran a favor del voto por cabeza. Luis XVI reaccionó cerrando el parlamento y prohibiendo las reuniones. Esto llevó a que se comenzaran a reunir en la sala de juego de pelotas de Versalles, creando más tarde la Asamblea Nacional en 1789 DC, en donde a la izquierda se sentaban los republicanos, de quienes más tarde originan 2 corrientes más: la jacobina, radical, extrema izquierda, y girondina, moderados, izquierdistas, mientras que a la derecha se sentaban los parlamentarios monárquicos, derechistas. Esta asamblea logró que Luis XVI accediera a trasladarse al Palacio de las Tullerías, el cual se encontraba más centrado geográficamente del pueblo y evitando pudiera huir. Aun así comenzó a conspirar para evitar las revueltas, aunque disfrazados con la reina una noche intentaron huir, pero les capturaron y con este acto le suspendieron sus funciones como rey. Algunos jacobinos pidieron el castigo del rey, pero por votación de la asamblea este fue destituido hasta que entregó los poderes. Era obvio que matarlo solo provocaría que un heredero tomara el trono, y la fe en que hará cambios haría que la historia se repitiera sin poder avanzar. En 1791 DC Luis XVI firmó la nueva constitución, donde la soberanía reside en el pueblo y no en el rey. Se separan los 3 poderes de los estados propuestos por Montesquieu y dando libertad de expresión de pensamiento, prensa y religión como promovió Voltaire. Se podría pensar que Rousseau influyó en la comprensión de origen del pensamiento humano, lo cual fue utilizado en combinación al conocimiento de la polaridad para aplicarse en las constituciones y lograr acuerdos a pesar de los partidos opositores buscando una mediación, pero la corrupción ha ganado más terreno que la idea original de ser conscientes de nuestro adversario interior, que nos tienta mediante el egoísmo y la pereza. El 10 de agosto de 1792 DC es arrestado durante un asalto al Palacio de las Tullerías provocado por su negación a enviar soldados contra Austria y Prusia. Podemos observar cómo uno de los primeros movimientos que solicitó el pueblo fue guerra, motivados por la conquista o por la defensa, y al no hacerle caso le capturaron y el 21 de enero de 1793 DC fue guillotinado. Podemos ver que ejecutaron de la misma forma que los reyes,
pero compartiendo la responsabilidad por ACA y decirlo, si no obedecen se mueren. En adelante veremos operar a cada nación con un representante pero repitiendo opresiones como los antiguos faraones y gobernantes, comenzando rápidamente en 1793 DC con el llamado reinado del terror de Maximilien Robespierre, partidario jacobino, miembro del Comité de Salvación Pública, Poder Ejecutivo, quienes entre septiembre de este año y último trimestre de 1794 DC enviaron entre 20.000 y 40.000 personas a ser guillotinadas acusadas de posibles conspiraciones, traición o actos violentos. De rebeldía, argumentando frases como el terror no es más que la justicia rápida, severa y flexible. La mayoría de los acusados eran también jacobinos. Este hecho particular de autopersecución por ACA y decirlo lo comprenderemos cuanto veamos lo que está ocurriendo en Baviera durante estos momentos, considerando que ya sea o no miembro de la masonería se rodeaba de miembros de diferentes sociedades, gremios y logias. En un intento de que el comité acumulara más poder que los otros dos poderes del Estado, fue arrestado y guillotinado por sus propias reglas el 28 de julio de 1794 DC, y dando paso de un gobierno revolucionario a un gobierno administrado por un directorio con principales influencias más moderadas, dividiéndose en dos poderes: el legislativo, que sería compuesto de forma bicameral, y el Consejo de Ancianos, quienes serían elegidos por el poder legislativo pero el directorio tras intentos de levantamiento de jacobinos. La crisis económica y su poca experiencia llevó que el 9 de noviembre de 1799 DC Napoleón Bonaparte realizara un golpe de Estado y más tarde nombrándose emperador de Francia el 18 de mayo de 1815 DC. En adelante los miembros de la masonería pasaría a buscar la discreción y no ocultarse, habiendo logrado influencias en hechos históricos como la Revolución Francesa y la independencia de las monarquías en América. Se centran en el desarrollo de cada país, creando las Gran Logia en cada país que unifica a las demás logias. Personalmente, cuando supe que hace un año los templos masones abrían sus puertas para conocer un pequeño museo, fui a visitarle, y dado que en ese momento por estudios había llegado a estudiar la cábala moderna, la cual me había hecho sentido su forma de comunicar esa visión del mundo, me encontré con simbolismos iguales y me atreví a preguntar la relación entre la cábala y los masones, recibiendo como respuesta: muchos maestros cabalistas son maestros masones, pero aún muchos son de mente más cerrada, ortodoxa, y ven a estos maestros como esotéricos dentro de la misma hermandad. Entonces me di cuenta de esta relación y comencé a investigar la historia, motivado por la frase Illuminat y búscanos en la historia y nos encontrarás, para finalmente escribir este libro y contarles la historia que he averiguado, dejando los destaques para que puedas investigar más concisamente y seas libre de pensar, concluir y construir la vida que deseas desde tu autodesarrollo personal, familiar, profesional, social y espiritual. Para ir terminando, cabe mencionar que existe una pose distintiva entre los miembros de la masonería según el libro titulado Ritual Masónico de Duncan y el Monitor, donde rescatamos la típica pose con la mano en el torso en 90 grados de Napoleón Bonaparte, y que también la podemos encontrar en fotografías o se les puede ver con túnicas masónicas, o bien fueron públicamente declarados miembros de la masonería y que fueron relevantes en adelante. Algunos de ellos son Karl Marx, padre del socialismo, comunismo moderno, marxistas y la lucha contra el materialismo histórico. Joseph E. Guillotin, inventor de la guillotina. Benjamin Franklin, padre fundador de los Estados Unidos. Amadeus Mozart, compositor y pianista austriaco. Hermanos Bonaparte, José, Luciano, Luis y Jerónimo del emperador Napoleón Bonaparte. Simón Bolívar, aristócrata y militar venezolano que lideró el sueño bolivariano de independencia y unión sudamericana. Giuseppe Garibaldi, político y militar revolucionario participante de la unificación de Italia. Samuel Colt, empresario estadounidense famoso por mejorar la velocidad de disparos mediante la incorporación del cilindro de 6 balas. Mikhail Bakunin, considerado uno de los padres del movimiento revolucionario ruso. León Trotsky, novelista judío ruso que destacó por el apoyo a Lenin durante la Revolución Rusa y la creación de proyectos como una escuela gratuita. Mark Twain, padre de la literatura norteamericana debido a sus obras con enseñanzas y moralejas para niños, pero que como adulto te orientan hacia mejorar y corregir, como Las aventuras de Tom Sawyer. Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia en búsqueda de entender el funcionamiento de la mente y el origen del pensamiento y Premio Nobel de Medicina. Arthur Conan Doyle, famoso escritor de novelas de misterio, historia y ciencia ficción, siendo una de sus obras más famosas la saga de Sherlock Holmes. Henry Ford, fundador de Ford Motors Company y uno de los empresarios más influyentes de la época, quien era duro y exigente con sus empleados,
pero obsesionado con el servicio. Winston Churchill, líder británico durante la Segunda Guerra Mundial. Mustafa Atatürk, militar reconocido por promover el sentimiento nacionalista en Turquía y gracias a su participación, tras la Primera Guerra Mundial, logrando la independencia de Turquía siendo el primer presidente de la República Turca. Alexander Fleming, médico y científico británico que descubrió los efectos de la penicilina para evitar infecciones. Clara Campoamor, abogada, escritora y política español que defendió el derecho a voto de la mujer. Enrico Fermi, participante del Proyecto Manhattan, proyecto de desarrollo de las bombas nucleares, y Premio Nobel de Física. John Wayne, actor estadounidense símbolo de masculinidad y patriotismo. Salvador Allende, médico cirujano y político chileno, fue uno de los primeros casos del mundo donde un partido socialista con tendencia comunista llegaba a la presidencia por votación con urnas. Mario Moreno Cantinflas, actor cómico, productor y guionista mexicano. Cómicamente mostraba las quejas y problemáticas sociales enfrentadas con sarcasmo, ironía y humor. Recomiendo su versión de Don Quijote de la Mancha y su discurso al tomar un puesto político importante como Sancho Panza. Buzz Aldrin, piloto de la misión de la NASA Apolo 11. Steve Wozniak, cofundador de Apple junto a Steve Jobs. Shaquille O'Neal, reconocido jugador de la NBA. Walt Disney, fundador de la empresa de entretención Disney World. Liam Bourgeois, Premio Nobel de la Paz en 1920 DC. Elie Ducommun, Premio Nobel de la Paz en 1902 DC. Henry Lafontaine, Premio Nobel de la Paz en 1912 DC. Rudyard Kipling, Premio Nobel de Literatura en 1907 DC. George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson, el tercero presidente de los Estados Unidos. James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos. James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos. Andrew Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos. James Knox Polk, el 11º presidente de los Estados Unidos. Franklin Pierce, el 14º presidente de los Estados Unidos. James Buchanan, el 15º presidente de los Estados Unidos. Andrew Johnson, el 17º presidente de los Estados Unidos. Ulysses Grant, el 18º presidente de los Estados Unidos. Rutherford B. Hayes, el 19º presidente de los Estados Unidos. James Abraham Garfield, el 20º presidente de los Estados Unidos. William M. McKinley, el 25º presidente de los Estados Unidos. Theodore Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos. William Howard Taft, el 27º presidente de los Estados Unidos. Warren Gamaliel Harding, el 29º presidente de los Estados Unidos. Franklin D. Roosevelt, el 32º presidente de los Estados Unidos. Fue elegido 4 veces presidente. Henry S. Truman, el 33º presidente de los Estados Unidos. Lyndon B. Johnson, el 36º presidente de los Estados Unidos. Gerald Ford, el 38º presidente de los Estados Unidos. John Edgar Hoover, primer director de la oficina de FBI. John Wilkes Booth, asesino de Abraham Lincoln. Francisco de Miranda, primer gobernante de la República de Venezuela por el Partido Patriota. Losif Stalin, líder de la URSS y del Partido Comunista. Vladimir Lenin, líder de la facción bolchevique y impulsor del socialismo y marxismo. Giuseppe Mazzini, miembro de los Carbonarios. Dado que pareciese diferenciarse los pensamientos de uno del otro como en toda la historia, para comprenderlo o adaptarlo a los intereses personales se debe meditar, reflexionar y simplificar, por ende dividir, pero para quienes ven en pequeño ven separación, donde en grandeza solo existen la unión, donde debemos coordinarnos o mantenernos descoordinados. Estas filosofías las veo como con un complemento, ya que sin importar la forma en que se expresó, hoy en día se utilizan muchas bases de las filosofías griegas, renacentistas, ilustradoras y hoy científicas para mejorar las reglas que las personas acuerdan para dejarse guiar por un grupo de gobernantes, los cuales su forma autoritaria varía en el paso del tiempo, buscando la mejor manera de entender que muchos debemos trabajar para prosperar, algunos deben representarnos como nación para que aquellos que han logrado trabajar para una empresa o crear una para vender un producto o servicio puedan crear relaciones de diferentes tipos con otras naciones, velando por los intereses del compatriota. Pero como diría Voltaire, somos libres de decir,
pero los actos determinarán quién somos. Rousseau: los instintos podrían corromperlo, y Montesquieu: debemos confiar en el Estado. Por conclusión, tenemos que votar para que alguien nos represente con la fe y esperanza de que no fue o será corrompido por la civilización, tentado a romper los contratos por tentaciones materiales y terrenales, y como veremos argumentadas incluso en temas más espirituales, por lo cual dando hace mucho tiempo el origen de satanismo, pero formalizada y fundada oficialmente el 30 de abril de 1966 DC por Anton Standor LaVey en Estados Unidos, el país de la libertad, como la Iglesia de Satán, y al fin demostrándose la diferencia entre paganos, luciferistas y satanistas, siendo los primeros una cultura como los mapuches oprimida por la Iglesia con la intención de unificar la religión y imposición de su sistema de administración social. Los luciferistas, que surgen a raíz del portador de luces tentado por la soberbia y en la tierra sería llamado Satán, que sería el adversario de la Biblia, pero la palabra Lucifer, como explicamos más atrás, significa portador de luz, por lo cual se puede llegar a interpretar como que cada uno de nosotros es un ángel caído por incurrir en la tentación de vivir los placeres terrenales y, dado su libre albedrío, es condenado a vivir una vida en búsqueda de la luz, la cual por las creencias separatistas medio orientales han creado un real infierno en la tierra hasta que un Mesías, un Cristo, un Buda o un ciudadano surge de la oscuridad mostrándonos el camino hacia la iluminación con palabras más contemporáneas, pues al cambiar el lenguaje y forma de comunicación, este ser de luz debe adaptarse. A medida que el tiempo parece que pasa más rápido debido a la percepción que ocurre por la relatividad de percepción y velocidad con la que ocurren las cosas, provoca que generación a generación estén desactualizados, trayendo como consecuencia la arrogancia de creer en los jóvenes que los más viejos no tienen nada que enseñar, y aprendiendo de otros jóvenes que instintivamente han comprendido que el conocimiento está 24 horas hoy en día y que entre más tiempo le dediquen a algo puede crear su propio negocio desde casa, creando la mega tendencia mundial impulsada por la situación de cuarentena que está ocurriendo. Les comparto un extracto del libro de los Keys of Freemason, o las llaves perdidas del masón libre, el cual le invito a reflexionar, pues demuestra cómo el texto, basado en tu interpretación limitada por tu conocimiento, es utilizado para catalogarlo como malvado. Cuando un masón aprende la clave del guerrero en el bloque, es la correcta aplicación del dinamo del poder vivo, ha aprendido el misterio de su arte. Las energías agitadas de Lucifer están en sus manos, y antes de que él pueda caminar hacia arriba, él debe demostrar su capacidad para aplicar correctamente la energía. Entiendo que se interprete como un claro mensaje sobre el poder de Lucifer en las manos de las personas, pero también entiendo que tenemos un creador de energía en nosotros, dinamo, las cuales representan la energía del portador de luz, el yin y yang, o la responsabilidad de equilibrarlos personalmente, Lucifer, y que conocerlas no es suficiente para subir su pirámide, ascender a los cielos o aumentar tu iluminación personal, sino que debes ponerla en práctica demostrando que tu formas de canalizar tu energía es la correcta, ya sea con una fundación, con pequeñas obras de ayuda o apoyo a otros, empresas, creando empleos, creando tu propio lugar de oración o meditación, llevando el mensaje de uno de los caminos hacia este proceso, o como tú desees hacerlo para compartir ese resultado, y entre más lo reciban, más será aceptada de forma libre e independiente personalmente.